Bueno, hoy no como ayer que hacía solecito y tal. Hola. Hoy está bastante nublado, de hecho ha estado lloviendo un rato. Y wow. Bueno, la época de las lluvias a fin de cuentas, así que bastante suerte tuve ayer. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy saliendo de lo que te enseñé ayer, de Intramuros, que me quedaría por ahí detrás, y estoy intentando hacer una cosa que no sé si va a salir bien, que es llegar a Chinatown caminando, ¿vale? Entonces, en principio, no parece muy difícil. Hay que salir de ahí, wow, qué chulo esto. Y hay que cruzar un puente que supongo que será este, y luego ya allí me queda Chinatown, así que no es muy difícil. Por lo que parece es uno de los Chinatown más viejos que existen, supongo que de la época española y todo aquello. Y bueno, parece que está bastante bien por lo que he leído. En fin, vamos a ver qué tal. De momento me he cruzado el puente, que está muy chulo con sus farolillos y tal, y queda una estos rascacielos. Aquí como un paseo al lado del río. Ay, qué chulo. Con todas las plantitas que tiene el río este, ¿no? Y nada, voy cruzando y wow, hostia, ya veo ahí delante la puerta del barrio chino. Ahora la cámara y os lo enseño. Pero primero, el lado del río este que tiene. Y ahí está la puerta de Chinatown. Wow, qué chulo. Pues según parece, este es ¿cómo le llaman? El arco de la amistad filipino-china, ¿vale? Y voy a seguir caminando para meterme ya en lo que sería Chinatown, que me empieza ahí delante, a ver si llego a lo que es el arco de Goodwill, ¿no? De los buenos deseos. Pero ojo cómo cambia el barrio ya por aquí. Os lo voy a enseñar con los farolillos rojos chinos y todo eso. A ver si el arco de la amistad filipino-china va a ser este y no el otro, pero el otro es más guapo, la verdad. Bueno, voy a ver si os lo puedo enseñar, porque voy caminando casi por el medio de la calle. Pero a ver, un momentito, que me atropella. Aquí está. Así que nada, me voy a meter por esas callejuelas de Chinatown a través del arco este famoso y ya, a ver qué tal está el ambiente, a ver si es similar a otros Chinatown del mundo, pero bueno, a ver en qué se diferencia y en qué se parece. Oh, hay que estar, está parado este hombre en un paso de peatones. Pues no sé qué están quemando ahí, pero parece como algún tipo de ceremonia religiosa, no lo sé, pero tenía la señora unos papeles y lo iba quemando. La iglesia de Binondo. Bueno, pues nada, a ver si se puede entrar, a ver qué tal hay. Parece que tiene como una especie de placita delante, lo voy a enseñar. Cómo cambia esta ciudad con la lluvia, con sus tonos grises, sus calles mojadas. Es realmente una atmósfera diferente a la de ayer. Bueno, pues mira, no está chulo. A ver, y paso por aquí. Ojito con la iglesia, A ver, ahí oscura estaba.
impresionante. Bueno, voy a ver si puedo entrar. Bueno, primero a ver si puedo cruzar la calle y luego a ver si puedo entrar. Espectacular, más el sonido que tiene, la gente rezando. Tienen fe en este país, tienen fe. Qué curioso, un país asiático que sea tan católico. Pero bueno, mira, algo dejamos por aquí. Pues voy a seguir caminando ahora a ver si salgo de este barrio y me meto en el que está justo al lado, que parece que es una continuación más o menos del Chinatown, este grandote que tiene aquí. A ver por dónde me estoy metiendo. A ver. Voy a meter por aquí. Oh, ya. Y bueno, parece que hay como cierta coherencia en lo que es el Chinatown este, que tiene un montón de farolillos por todos lados, como podéis ver. Aquí caminar por la calle, ¡un infierno! Me voy a caer. Mira, a ver si no me caigo. A ver, vamos a ver. Pues eso, voy a intentar caminar por el medio de la calle, que parece más seguro que caminar por la acera. Esto ya empieza a tener más ambiente, como veis por aquí. A ver si me atropella un tuk-tuk. Y bueno, muy chulo, muy atmosférico se está convirtiendo esto. Colas de gente para comprar, vete a saber qué, supongo que sus noodles parece, o su comida para llevar, su farolillo, su ruido. Bueno, esto ya otra cosa, ya más chulo. Bueno, os dejo con el sonido de Chinatown en Manila. Qué chulo, cómo te envuelve todo, súper atmosférico. Y aquí sí que se ven chinos. Aquí ya se ve más gente china, debe de ser donde viven o lo que sea. Ah, mira, otro. Ah, mira qué chulo ese arco que hay aquí. A ver, qué escénico. A ver si lo puedo enseñar. A ver, ¿dónde voy? Ah, qué chulo aquí. Welcome to Manila, Chinatown. Y detrás con los edificios altos y todo, los dragones. ¡Wow! ¡Qué foto más icónica! Estoy cruzando el puente este y ese canal que hay ahí abajo tiene una de mierda. ¡Madre mía! Y bueno, voy a seguir caminando después de pasar el arquito este, Welcome to Manila, Chinatown. Y esto que he hecho una pista, macho. Y bueno, ¡ay, qué asco! Voy a seguir metiéndome por ahí, que aquello se estrecha todavía más y se vuelve aún más escénico. Bueno, a ver. Madre mía, qué caos, qué guapo. Pues nada, aquí estoy en medio de Chinatown y no se puede ni caminar, pero está chulo, un Chinatown bastante sucio, pero muy escénico, decirlo de alguna manera. Madre mía, qué guapo. A ver si os puedo captar todo esto, porque la cámara, el problema que tiene es que no capta la atmósfera realmente, pero fijaros la cantidad de detalles que es apabullante para la mente, que hay por aquí, el humo flotando de la comida, las diferentes tiendas, pequeños detalles como esto que no sé qué narices es, y nada,
esto sigue por allí, cada vez se va estrechando más, con lo cual la claustrofobia va en aumento. No sé si os hacéis una idea de de lo estrechas que son las calles, la cantidad de gente que hay, la música, las diferentes tiendas. Es un efecto muy claustrofóbico, ¿eh? Yo que he estado en Hong Kong y en sitios así, y yo diría que este es más claustrofóbico que aquello, ¿eh? Muy chulo, ¿eh? Estoy empezando otro canal lleno de mierda, y allí otro por ahí. Y madre mía, y encima hay gente que le da el balcón al río ese. Tiene que echar una peste dentro de la casa, ¡uf!, que no veas. Bueno, voy a ver, puedo seguir por aquí. Un montón de gente pidiendo dinero por todas partes. Estos edificios mamotréticos aquí en medio. Realmente la planificación urbanística de Manila deja bastante que desear, ¿eh? Esta ciudad es un caos después de por lo que he leído, después de la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, donde dejaron esto planito, entonces se reconstruyó de cualquier manera. Y fijaros esto, o sea, tenemos esto aquí y este mamotreco de edificio enorme en medio de esto. Qué locura. Bueno, voy a seguir caminando a ver si encuentro una parte un poquito más céntrica de Chinatown, a ver si no se me pone a llover. No sé si se ve ahí arriba la Virgen, que está en un pilar de color verde. Es la Pilarica. La Pilarica. Un saludo a mi madre desde aquí, que es su Virgen. Así que nada, vamos a ver qué tal está la Pilarica. Aquí en Manila, la Virgen del Pilar. Final, pero he tenido una pequeña reflexión. Para los que estáis viendo el vídeo, lo mismo estáis pensando, bueno, el tipo este anda por aquí metido solo con una GoPro y supongo que llevará un móvil. ¿Cómo cojones no le roban, no? Porque esto tiene una pinta de carteristas que no vea. Bueno, os voy a enseñar. Os voy a enseñar mi truco de viajero, ¿vale? Fijaos en las bermudas que llevo, ¿vale? Entonces, las bermudas que llevo llevan todos los bolsillos con cremallera, ¿vale? Entonces lo que hago, me pongo el móvil aquí delante, con la cremallera cerrada y esto tapado, ¿vale? Entonces, si alguien quiere sacar el móvil, me tendría que levantar la camisa y bajar la cremallera, con lo cual lo notaría. Entonces el dinero y las tarjetas de crédito no las llevo en la mochila no llevo nada, solo llevo la guía. Las tarjetas de crédito las llevo aquí, en este bolsillo lateral, también cerrado con cremallera. Es decir, me tendría que agacharse un tío al lado, bajar abrir la cremallera y sacarme las tarjetas de crédito. Con lo demás las voy notando en la pierna todo el rato, ¿vale? Así que bueno, consejitos de viajero que siempre pueden ser útiles. Y ya llego al final de esto, a la famosa iglesia que quería llegar, que esto parece el mercado de abasto de mi pueblo. En fin, tiene como una especie de arco y eso es una iglesia. Espérate, a ver, vamos a ver dónde me estoy metiendo. A ver, hello. Entonces, a ver, que este hombre está barriendo el agua. Sorry.
Entonces, a ver, ¿cómo funciona esto? Aquí hay como una especie de cola. Sorry, the way in. Here. There. Thank you. Pues aquí una especie de caos total. Aquí una especie de San Juan Bautista bautizando. Aquí le podéis ver. ¡Wow! Surrealista. Aquí con los arcos, los mercados de incienso. No he visto nada igual nunca, ¿eh? Es mi vida, ¿eh? Mira que he visto cosas raras, ¿eh? Pero esto es... ¡wow! Increíble. Parece que aquí hay una especie de Jesús negro, que debe de ser como la mureneta que tenemos nosotros, pero está bien, que parece que hace milagros y tal. Y supongo que este pedazo de cola que hay aquí sería para tocarlo o lo que sea, a ver cómo se entra aquí. ¡Wow! Claro, pensad otra cosa, hoy es domingo, o sea que al ser domingo es cuando la gente va a misa. Entonces, a ver, ¿cómo me meto yo por aquí? Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. No, por aquí no puedo entrar. Ah, no, han cerrado la capilla de tanta gente que hay. Entonces voy a ver si puedo grabar por uno de los lados. Hello. Close? Close, yeah. Close. Yeah. Oh, nag-umpisa na misa. Parece que se ha juntado tanta gente que no dejan entrar más. Madre mía, qué locura. Voy a ver si puedo grabar por dentro. Qué guay. Está en medio de todo esto, una experiencia única. Ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga Wow, qué cosa más escénica, por favor, qué impactante, es increíble. Se ha tenido que cerrar la catedral porque ya no cabía más gente y la gente está fuera rezando mientras en una pantalla gigante ven la misa. Es wow. He visto pocas cosas así de atmosféricas, que lo digo yo que he estado en Medina, ¿vale? En Arabia Saudita, pero esto es wow, otro nivel, además con el calor, la gente, el suelo mojado, ese... wow, no sé cómo habrá quedado el vídeo, espero que se pueda captar bien la atmósfera porque es realmente impresionante. Ahora a ver si consigo salir de aquí de alguna manera. Hay un mercadito lateral y aquí salgo como una especie de plaza. Y sigue habiendo todavía más gente aquí fuera rezando. Los veis asistiendo a lo que es la misa. Aquí está la basílica del Jesús Nazareno, ¿no? Del Jesús Mureneta, porque es negro. Y wow, o sea, qué fe que tiene esta gente, es realmente impresionante. Y por aquí siguen las callejuelas, que deben de ser como los mercaditos de alrededor de la catedral. Y a ver si os puedo acercar un poquito para que veáis cuánta gente hay aquí. Fijaros que ahí está la puerta de la catedral y la gente se desborda por fuera y no pueden ya entrar más. Wow, increíble. Y bueno, ya con esto me despido del vídeo desde Manila. Espero que os haya gustado, que os haya dado una buena idea de cómo es la Manila ras de suelo,
la Manila sin filtro. Y qué decir, reflexiones. Sitio interesante, yo no lo calificaría como destino turístico de primera categoría, no nos vamos a engañar, pero si andáis por aquí, pues oye, y diré un par de días de sobra y andé por las Filipinas, es realmente un sitio curioso, ¿eh? Muy parecido a otros sitios del sudeste asiático, no a los más modernizados, sino a los un poquito más pobres en vías de desarrollo, muy estético, y sobre todo lo que lo hace único es la herencia cultural española que se ve por las calles. Eso sí que lo hace muy único. Entonces, bueno, ahora a ver cómo narices, fijaros qué caos que hay aquí, yo consigo encontrar un taxi y volver de alguna manera al hotel. En fin, deseadme suerte. Nos vemos. Hello. Me estaba despidiendo, pero hay que pasar la espontánea. Pues nada, gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y a ver desde dónde será el próximo. Un saludo, un abrazo a todos. Hasta luego.